Materia. Historia. Bloque 1. México al término de la Guerra de Independencia. La consumación de la independencia puso fin al largo periodo de dominación español. Como sabes, pues los españoles tenían dominado el territorio mexicano, por lo cual se vieron obligados a organizarse. ¿Para qué? Para que México fuera un país independiente. Y así México se convirtió en un país soberano. Soberano quiere decir que ya era independiente, que ya podía hacer sus propias leyes y elegir a sus propios gobernantes de una manera democrática. ¿Qué quiere decir de una manera democrática? Donde todo el pueblo participara bajo una elección y propusiera a alguien como presidente. Otro aspecto que buscaba también mejorar era la economía y acabar con las injusticias sociales heredadas del virreinato. Muchos ciudadanos mexicanos consideraron a esta etapa, a la consumación de la independencia, como el inicio de un tiempo de paz y bienestar. Algunos incluso pensaron que la nueva nación estaba designada a ser rica. Sin embargo, era otro el panorama que se le esperaba a México por varias décadas. Uno de ellos fue la guerra entre insurgentes y realistas. Primeramente propusieron a Iturbide, como ya lo hemos visto en español. Iturbide fue un emperador, fue el único emperador que hubo, que no fue ni rey, que no fue ni un gobierno, sino simple y sencillamente fue el único emperador que hubo en el territorio mexicano, porque precisamente los liberales y los conservadores pues no se ponían de acuerdo en qué tipo de gobierno era el que se quería. Y esta guerra entre insurgentes y realistas había causado enormes pérdidas humanas y económicas. Durante los 11 años que duró el conflicto, cobró vida de más de 500,000 de personas, arruinando a comerciantes y agricultores, y causó la destrucción de numerosos pueblos, haciendas y minas. Debido a todo esto, pues como lo vimos en español también, la economía del país estaba muy debilitada. ¿Por qué? Porque pues no había quien trabajara. Los campesinos se dedicaban a la guerra, los hacendados también se dedicaban a la guerra, y bueno, todos los grupos que estaban surgiendo, pues ¿a qué se dedicaron? A pelear entre unos y otros. Entonces, ¿quién producía dentro del país? Pues casi nadie. Y los que producían, pues no pagaban nada a la hacienda pública. Esto causó pues un gran descontento entre los ciudadanos, cosa que acabó por derrotar a Iturbide, y bajarlo de la presidencia y darle el mando a Guadalupe Victoria. Otro problema más que enfrentaba México era la de los caminos. No había comunicación como ahorita existe, como ahorita la hay, carreteras, sino se trasladaban en bestias de carga los principales productos, y estos principales productos pues proveían de todo lo del campo a las ciudades. Pero también los caminos eran inseguros porque había mucho bandido, y como era puro arriero, el arriero que trasladaba, como te decía, en bestias los principales productos del campo, pues cada rato los asaltaban. Entonces era un país muy inseguro, y donde pues se puede decir que no había ley, había un desorden total. Después de la independencia, la producción agropecuaria y la exportación minera disminuyeron
en relación con la última década del periodo virreinal. Asimismo, debido a la desorganización, no existió una eficiente recaudación de impuestos y para pagar sus gastos el gobierno se endeudó con prestamistas particulares y bancos extranjeros, lo cual generó graves problemas financieros y políticos. Más de la mitad de la población era indígena y padecía los abusos y discriminación de otros grupos sociales. Las leyes estaban hechas o creadas en favor de unos cuantos, lejos de brindarles protección, los afectaron de distinta manera al favorecer que los hacendados y rancheros mestizos los despojaran de sus tierras. Gran parte de la población quedó pobre y solo unos cuantos manejaban la riqueza del país. En lugares como Sonora y Yucatán se produjeron violentas rebeliones indígenas que duraron muchos años y así en algunos estados del país se levantaron diferentes conflictos armados después de la guerra de independencia. Para que me entiendas, una guerra civil es la lucha armada en la que combaten entre sí los habitantes de un mismo pueblo o nación. Es decir, nuestros propios habitantes estaban peleando entre sí por el poder, por el descontento, por estar en desacuerdo con un grupo o con otro grupo armado. Entonces eran los liberales y los conservadores. La principal diferencia entre estos grupos políticos del país era de cómo debería de ser la forma de gobierno que debía establecerse. Unos estaban a favor que siguiera el régimen monárquico, otros que fuera un presidente, otros que fuera una monarquía. Entonces había una diferencia y un desacuerdo entre los que decían una cosa y entre los que decían la otra. Como resultado de los desacuerdos, las primeras décadas de vida independiente se caracterizaron por la desorganización del gobierno, la guerra civil, la incapacidad para resolver los problemas económicos y falta de unidad que impidieron enfrentar con éxito las intervenciones extranjeras. Para mediados del siglo XIX, los ideales y proyectos de los impulsores de la independencia se hallaban en crisis. ¿Por qué en crisis? Porque los intereses de los diferentes grupos que existían en el país pues ya eran distintos a como los habían visto nuestros héroes nacionales, don Miguel Hidalgo y Costilla, y que poco a poco fueron distorsionándose estas ideas y ahora sí que había bastantes grupos, vamos a suponer, como ahorita existen muchos partidos políticos aquí en México, que tú ya los conoces, los diferentes nombres no los quiero nombrar, y son como 10 partidos, pero de entrada aquí en México deberían de existir solamente 2 partidos, el demócrata y el institucional. ¿Por qué? Porque solamente pensamos de 2 maneras, o eres democrático o eres institucional, y no puede haber tanto partido demócrata y tanto partido institucional, que en aquel tiempo se llamaban liberales y conservadores. Ahora contestaremos el siguiente cuestionamiento. 1 punto y guión. ¿En qué se convirtió México después de la consumación de la independencia? 2 punto y guión. ¿Qué oportunidades tenía México después de la guerra de independencia? 3 punto y guión. ¿Entre qué grupos principalmente se dio la guerra civil en México? 4 punto y guión. ¿La recaudación de impuestos era buena en México? 5 punto y guión. ¿En qué lugares de México se produjeron violentas rebeliones indígenas? 6 punto y guión. ¿Qué es la soberanía? 7 punto y guión. ¿Qué es la hacienda pública?
8 punto y guión. ¿Qué es una guerra civil? Ahora en la página 20 recuperarás del texto de la situación en la que se encontraba el país al término del movimiento de la independencia. Vas a copiar en tu cuaderno el siguiente cuadro y completarlo a partir de lo que comprendiste. Características de México al término de la guerra de independencia que pasó en la economía, la política, la opinión de la gente y la vida cotidiana. Es decir, cómo se encontraba la economía en aquel entonces después de la independencia, cómo se estaba llevando a cabo la política después de la independencia de México. Yo creo que también hemos sido claros, hemos platicado ya ahorita anteriormente y pues tú debes de sacar una opinión de cómo era esta política o cómo se estaba llevando la política dentro del territorio mexicano. ¿Y qué opinaba la gente de aquel entonces? ¿Estuvo bien tantos años de guerra? ¿Estuvo bien la independencia? ¿No estuvo bien? ¿Qué pasó, verdad? ¿Y cómo se desarrollaba la vida cotidiana? Por ahí te lo menciona, con mucha inseguridad, ¿verdad?